El tema de esta clase es gobierno y administración eclesiástica. 4 semanas vamos a estudiar con este tema. Mire aquí, primero veamos. Qué rico, ¿no? Dulce. Dulce. Qué rico es. Y todos tienen mismo material, pero todo forma diferente. Una gelatina. Sí, ¿por qué será? Mm. Un mismo cuerpo, pero diferentes formas. Sí, están diferentes formas, pero, Formas de gobierno, pero ¿cómo puede salir así? por los moldes. Los moldes, por moldes, sí. Algunos en la clase también vamos a mencionar esto, que algunas personas piensan así: iglesia es iglesia de Dios. Mm. ¿Para qué necesita gobierno? ¿Para qué necesita administración? Depende del Espíritu Santo. Nosotros podemos formar una iglesia que Dios quiere, Dios maneja. Bueno, ideal, como podemos decir así. Sin embargo, la realidad no es así. Dios no trabaja de esa forma. El Evangelio es igual en Corea, en Perú, o en el tiempo de iglesia primitiva o medieval. El Evangelio siempre era igual y es igual. Pero, ¿en qué forma sale? Por molde sale diferente. Mm. Entonces, cada denominación, cada forma de gobierno, llevando el mismo evangelio, pero su forma de salir es diferente. No somos diferentes de forma casi, es como esas galletas, esas gelatinas bonitos y ricos igual. Pero algunos casi no pierde su calidad, su sabor. Entonces, ahí necesitamos pensar, saber bien. Y cuando el gobierno de la iglesia o formar una iglesia, no comenzó iglesia primitiva, sino que desde antes, cuando Moisés, porque antes de Moisés no necesitaba organizar como iglesia, era una familia. En el tiempo de Abraham, Jacob, todavía era una familia. Saliendo de Egipto ya no era así. Llegando Monte Sinaí, estaba todavía en el desierto de Sinaí. Ellos mostraron una dificultad que el suegro de Moisés, Jetro, cuando visitaba a Moisés, Moisés estaba todo el día haciendo Trabajando. juicio al pueblo. El pueblo estaba una cola larga, ¿no? Como más larga que seguramente que Banco de la Nación. Una cola larga. Comprando el bono. Una cola larga porque todo un millón de personas solamente tenía, había solo un juez. Todos esperaban que Moisés decidiera. Cosa pequeña o cosa grande, algunos quizás 5 minutos pasa, algunos 30 minutos, 1 hora demora. Entonces, Jetro mirando esto, no, no está bien esto. Tú y tú todos van a morir con ese cansancio. Ahí Jetro ofreció o dio una sabiduría, ¿no? Organizar al pueblo. Cada 10 personas, un líder. Cada 50, como 5 de 10, grupo de 5, 10 personas, otro líder para 50. Para 100, otro. Para 1000, otro. Entonces, ya, pueblo está mucho más tranquilo. Esta es la organización. Este es el gobierno. Esta Mm. es administración. Sin administración no funciona. Y Salomón, David, sí administraba su gobierno, su reino. Iglesia de Dios igual. Como iglesia primitiva, los 12 apóstoles estaban pastoreando juntos
pero ellos no pudieron administrar todas las cosas. Tuvieron que elegir 7 diáconos para administrar parte de compartir comidas y apoyos. Pero después, Pablo, levantando la iglesia, cada sector, él ya sabía que debería elegir líderes cada iglesia, cada sector. Entonces, vamos a estudiar administración de la iglesia cristiana. Los escritores veterotestamentarios usaban cualquiera de estas 2 palabras hebreas, echad y Kaal, para referirse a la reunión del pueblo de Israel. Hay 2 palabras usadas en el Nuevo Testamento para referirse a una congregación, sinagoga y iglesia. Como diccionario, Tyler y Pavon dicen que el término sinagoga significa reunir a una asamblea. Bueno, Edad y Kaal era una reunión del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento traducía la congregación de Israel. Así traducía en nuestra Biblia. Era una reunión. Y en el Nuevo Testamento, sinagoga tenía misma idea. Una reunión de una asamblea. Pero también en ese tiempo usaba esa misma palabra como lugar. Como nosotros llamamos iglesia, iglesia es un local, pero también iglesia es una asamblea. Entonces, así usaban esta palabra sinagoga. Pero a nosotros más importante es iglesia, ¿no? Iglesia. La palabra iglesia es un nombre verbal y el verbo ekalea significa la idea de un grupo sacado o llamado. Salir. Llamar que afuera. Así formó iglesia. Entonces, iglesia o iglesia es llamado por Dios que saliera del mundo y organizara un grupo, una asamblea de creyentes. Es iglesia, es iglesia. Aquí Jesús en Mateo 16 usó esta palabra. Mi iglesia, ¿no? Mi iglesia. Esta palabra mi significa iglesia pertenece a Cristo. Cristo fundó la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el único dueño de la iglesia. A nadie más. Esa iglesia tenía una función, es koinonia. Esa koinonia, el término griego es unidad espiritual. Unidas. Una comunión más que esto, koinonia. Una de las características de la iglesia primitiva era su perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia quería preservar, mantener la doctrina que los apóstoles enseñaban, pero con tiempo ya entraban otras doctrinas. ¿Sí? La iglesia tuvo que proteger que esta doctrina es mala. Eso no es así. ¿Quién hace esto? ¿Cómo puede hacer? Por eso necesitaba líder y un gobierno. Ahí por esta necesidad avanzaba organizar el gobierno. ¿Qué es la iglesia de Cristo en el sentido administrativo? La iglesia es la agrupación de cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y del Espíritu Santo a través de la participación y utilización de todos los recursos humanos y materiales. Iglesia no es un grupo espiritual, no. Sí, es común, es base, es principio. Pero cuando formara una iglesia, ya tiene que participar y utilizar todas las personas como recursos humanos y también ofrendas.
debemos manejar todo esto. Si no maneja bien esto, el base espiritual también se destruye. En el Éxodo también se aprecian ejemplos de una excelente administración, tal es el caso de Moisés, tratando de atender él solo las actividades y problemas de todo el pueblo. Él no pudo, tuvo que organizar asamblea. Otra lección es la de la organización del campamento y del tabernáculo. El tabernáculo era bien organizado, su sistema. Y central está tabernáculo, y alrededor del tabernáculo, cada dirección, o norte, sur, oriente, oeste, había 3 tribus, igual bien organizadas. La iglesia está fundada sobre bases administrativas. El administrador por excelencia, Cristo, sentó las bases de una organización universal. Sí, Dios nos mueve, pero tenemos que usar una organización general. Pablo, en la carta a los Corintios, enfatiza que el siervo de Dios debe ser un buen administrador. Él dijo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ya Pablo mencionaba, necesita cada grupo, cada iglesia, un buen administrador. Primero, que para ser administrador de los misterios, ahí usaba Biblia, misterios de Dios, es necesario ser como un servidor. El segundo, que los misterios de Dios, es decir, la iglesia, con todos sus factores divinos y humanos, es un cuerpo administrable. Tercero, que el requisito por excelencia para participar en la administración es la fidelidad. La iglesia es una verdadera empresa administrable. La iglesia es igual como una empresa cuando comienza organizando. La iglesia está integrada por 3 elementos. Primero, materiales, bienes. Para el desarrollo de sus múltiples actividades, la iglesia adquiere propiedades, muebles, ofrendas. Tenemos que administrar. Y también en la iglesia hay personas, hombres. El elemento humano es también la parte vital de la iglesia y constituye el factor primario en la administración. Cada hermano está sentado a las bancas, no podemos hacer nada. Entre ellos, unos tienen que cantar, otros tienen que tocar instrumentos, otros tienen que ayudar, y micrófonos, o quizá hoy, y equipo digital. Alguien tiene que administrar, si no, la iglesia no funciona. Y tercero, sistemas. La iglesia posee manuales, constituciones, reglamentos, etc. Pero la base de su gobierno y disciplina es la Biblia. Es única diferencia entre iglesia y el mundo. También en la iglesia hay oficiales y gobierno eclesiástico. El gobierno de la iglesia se basa en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento su base era como familia, tribu. Entonces, no necesita muchas cosas. Dentro de la tribu organiza, ellos escogen su jefe, ya así va todo orden por jefe, por tribus. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, nuestra iglesia de hoy, no es así. Y nuestra base es el Nuevo Testamento. A través de los siglos han existido grupos opuestos a todo tipo de gobierno eclesiástico, argumentando que cuando se establecen reglas o jerarquías organizacionales, se obstaculiza
la expresión del Espíritu Santo y no se sigue la voluntad de Dios, sino de los hombres. Esta era la crítica sobre forma de gobierno y sobre la organización de la iglesia. Sí tiene razón, es una desventaja que cuando se forma una organización, alguien está a la cabeza, de repente la iglesia va a perder la voluntad de Dios, sino que esa persona o ese grupo va a dirigir. Sin embargo, Dios usaba el sistema de la iglesia. La Biblia apoya a la organización. Estando en el mundo, en la tierra, la organización de humanos necesita una organización física. Porque si no, nuestro mundo humanos no se mueve. No somos espirituales, somos físicos. Físico mueve por una organización. En el Nuevo Testamento sale dos tipos de oficiales. Un estudio exegético y comparativo de Efesios 4:11 ilustra la técnica administrativa de Cristo al establecer oficiales, tanto ordinarios como extraordinarios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así dice Efesios. La razón de estos nombramientos se expresa en el versículo 2, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque sin ellos no avanza esta meta. No podemos lograr esta meta. Edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos para la obra del Señor. Necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estos nombres, estos cargos son ya una organización. Vamos a ver un poco sobre estos oficiales. Pero como dije, que oficial extraordinario y oficial extraordinario. Como apóstol, era un delegado, un mensajero enviado con órdenes, pero apóstol que solo ese nombre, este cargo, solo a los 12 discípulos usaban. Hoy en día algunas iglesias usan ese nombre apóstol. Bueno, ellos piensan que están recuperando palabra de Dios literalmente. Sin embargo, tenemos que evaluar bien, ¿es verdad que usar palabra, nombre apóstol hoy? Porque los apóstoles en el tiempo de los 12 discípulos estaban todavía viviendo, a ellos solamente llamaron apóstoles. La Biblia, en otros documentos de ese tiempo de esa primitiva, claramente eso muestra que solo a los 12 discípulos llamaban apóstol. Y otros, los discípulos de esos apóstoles, a ellos no lo llamaron apóstol. Si los apóstoles pudieron nombrar a sus discípulos como Policarpus o quizá Orígenes, a ellos pudieron nombrar apóstol también. Sin embargo, nadie hizo. Pedro, Pablo, Jacobo, ningún apóstol designó o nombró, ordenó que tú serás apóstol, mi sucesor, no. Entonces, ¿por qué ellos no hicieron los apóstoles? Ahí viene el carácter de palabra, el cargo apóstol. Apóstol es un discípulo directo de Jesucristo. ¿Por qué? Los apóstoles tienen mismo nivel que profetas. Bueno, hoy también nosotros llamamos profetas. Pero bíblicamente, ¿quién es profetas? Profeta es
escuchar la palabra de Dios y escribir Biblia. Los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían esa autoridad de escribir palabra de Dios. Hoy, ninguno tiene esa autoridad. Sí, tenemos don de profecía, podría ser. Podemos llamar profeta, está bien. Pero ninguno tiene esa autoridad que escribir como Biblia. Su palabra, su mensaje, aunque sea hermosa, hermosísima, pero nunca puede ser palabra de Dios escritas. Con su mensaje sí podemos escuchar palabra de Dios. Pero ahí se mueve el Espíritu Santo, pero ahí nomás. Esta palabra que él dijo o escribió en algún libro, nunca puede ser con Biblia. Es la gran diferencia entre los apóstoles del tiempo de Jesús y hoy otras personas. Entonces, durante la historia de la iglesia, nunca había apóstoles. Ahora algunos dicen apóstol. Bueno, como cargo, como nombre, no podemos criticar que es una secta o no, no. Puede ser, puede llamar así. Sin embargo, nosotros también podemos ver que muchos apóstoles que designados o ordenados cayeron muchos pecados. Conocemos muchos apóstoles que están muy malos, están ensuciando nombre de apóstoles. ¿Por qué necesita ese nombre apóstol hoy día? Si quiere obispo o quiere pastor, es suficiente. Bueno, no necesita criticar esto, sino que en el tiempo de Jesús y el tiempo de primitiva, sí, a los discípulos llamaron apóstoles. Pero después ya no hay más apóstoles, por eso dice extraordinarios. Profetas. En los escritos de Esquilo, en un escritor, y dice que profeta era un intérprete de los oráculos de los dioses, de la idea de predicción y adivinación. En el tiempo, así, esa palabra profeta usaba. Bueno, mundialmente o fuera de mundo griego, podría usar esa palabra profeta de esa forma. Pero no sabemos también esa palabra profeta viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, profeta en hebreo es Naví, ¿no? Naví. Naví significa, no significa profetizar a futuro, no. No significa adivinar algo, tampoco. Naví significa heraldo, mensajero, nada más. Naví era escuchando palabra de Dios o recibiendo palabra de Dios, lleva a otro lugar, a otras personas. Llevar palabra de Dios, un mensajero. Ellos eran Naví. Entonces, esa palabra fue traducida como profetas. En castellano, profetas nos da una confusión, que profetizar a futuro. Pero profeta no significa profetizar futuro, sino que mensajero. Entonces, esas profetas en el tiempo del Antiguo Testamento, esa era su función principal. Sí, dentro de sus palabras había profecía, había, pero no siempre. Solo Dios cuando habló, dio profecía, ellos hablaron sobre el futuro. Pero su función principal era solamente llevar palabra de Dios. Y otro, su función en el tiempo de la iglesia primitiva era edificación, exhortación y consolación. Entonces, los profetas, hoy, sí, Dios nos da algunos dones. Sin embargo,
ese profeta no puede ser un cargo ahora, es un don. Y ese cargo evangelista también igual, evangelistas. La historia de la palabra evangelio es muy interesante. Como Ernest Williams resumió así, el ministerio de los evangelistas consistía predicar y bautizar, ordenar ancianos, ejercer disciplina, representar a los apóstoles, acompañar a los apóstoles. Pero nunca eran apóstoles, pero sí representando a los apóstoles. Ese tiempo, nosotros tenemos que entender que todavía la iglesia no estaba bien organizada, estaba en organización, ¿sí? Todavía estaban viviendo apóstoles, y apóstoles enviando sus representantes para que ese lugar trabajara algo. Entonces, esos evangelistas no perteneciendo en una iglesia local, sino que visitando las iglesias, trabajaba así, practicando. Todavía no hay ninguna iglesia, el nuevo, entonces ellos bautizaron. Levantan una iglesia, tienen que ordenar ancianos para que la iglesia sea una iglesia constituida. Cuando alguien está mal, tienen que hacer disciplina. Entonces los evangelistas en ese tiempo necesitaba ese tipo de función porque no estaba organizada iglesias en todo el mundo. La iglesia sigue estaba avanzando lugares. Y los apóstoles estaban bien limitados su función, su como presentación o su servicio. Entonces, necesitaba como un ayudante. Entonces, los apóstoles enviaron evangelistas para que toman función de parte de apóstoles. Pero igual, esta función cuando iglesia en cada sector está formando una iglesia local y cada local está pastoreando un pastor, ya no necesita más esta función. Sí, hay pastores quienes tienen dones, quizás laicos también, que evangelizan más fuerte, predican mucho, mejor para llamar a almas. Sí, ellos podemos llamar hoy también evangelistas, a eso nos invitamos para campaña, porque los dones son diferentes. Algunos pastores pastorean bien, pero para campaña no resulta mucho. Algunos se enseñan bien, pero para predicar no tanto. Entonces, hay dones que tenemos que recibir y usar. Pero igual, como un cargo de la iglesia oficial, es también podemos pensar, evaluar. Bueno, entonces nosotros llamamos solo dos oficios como ordinarios. Uno es pastor, otro diácono. Es la iglesia de hoy, la mayoría acepta. Entonces, ¿cuál es el cargo de ellos? ¿Cuál es la función de ellos? Como pastores, oimen, se usa en muchas partes de la Biblia designando a un pastor de ovejas. Primero, esta palabra pastor vino, pastor de ovejas prácticamente, realmente, ovejas, corderos. Pero como siempre iglesia Israel consideraba que Jehová es mi pastor y somos ovejas de Dios, entonces en la iglesia usaba el mismo término que somos ovejas. Todos creyentes son ovejas y alguien me guía, me atiende, me entrega la palabra de Dios, es pastor. Esa idea común ya estaban usando, aceptando. Pero esta palabra, cuando en la Biblia usaba, oimen, realmente era diferente todavía. Hebreo 13, 7, 17, 24, sale 3 veces palabra egoumenos. Esa palabra en griego significa como pastorear. Entonces, esta palabra traducción en castellano, pastor.
1 Corintios 12, 28 también sale la palabra kubernesis. También en sentido es igual, pastorear. Pero esta palabra, nuestra Biblia castellano, todo es administración. Veamos aquí, Hebreo 13, 7, 17, 24 versículos. Mira acá. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Bueno, Pablo estaba saludando a los pastores. Por esta palabra pastores, como mencioné, como griego, pero mira aquí, Nueva Versión Internacional, no traducía pastores, cambió palabra sus dirigentes, ¿no? Todo cambiaron palabras sus dirigentes, no pastores. ¿Por qué? Porque en el tiempo de esa primitiva, en el tiempo de Pablo, todavía no tenía palabra pastor como hoy. No es esa misma idea. Esa palabra pastor era como representante o está dirigiendo, estaba guiando, llevando palabras. Sí, todos los versículos muestra ese carácter de pastor. Sin embargo, ese todavía no usaba ese término pastor claramente. Aquí, 1 Corintios traduce así, administran, esa palabra. Igual también palabra que pastorear, similar. Sin embargo, así traducieron nuestra Biblia. Entonces, esta palabra pastor ya tenían una función, pero todavía no era un cargo. ¿Cómo se llamaba ese tiempo? ¿Cuál era el cargo de pastor? Pastor era como una función. ¿Sí? ¿Quién era su cargo oficial? Ese tiempo, en la Biblia, como cargo usa la palabra presbítero. Presbítero. Esta palabra principalmente usaba en Israel. Ese presbítero significa anciano. Anciano. Y traducción del griego, presbítero era. Entonces, presbítero principalmente pensaba que es un líder de las sinagogas, porque los judíos solamente usaban esa palabra, presbítero. La iglesia primitiva o iglesia que estaba levantando en el mundo de gentiles, dudaba usar esta palabra en sus iglesias. Podría llamar presbíteres, porque presbíteres, un anciano judío en sinagoga. Pero finalmente aceptó esta palabra porque es la función. Entonces, en muchos lugares en el Nuevo Testamento usaba presbítero como ya es un cargo. Juntamente presbítero usaba otra palabra, episcopoi. Eso es como traducía obispo hoy. Entonces, presbítero, obispo era cargo ese tiempo. Aquí veamos. En muchos versículos están hablando, como 1 Timoteo y Pablo, aquí todo se llamaba ancianos, 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 ancianos. Tito, Santiago, Timoteo. Pablo usaba la palabra anciano, tradució anciano en castellano, pero en griego es presbítero. En griego, esa palabra, los presbíteros que gobiernan bien, contra un presbítero
no admitas establecieses presbíteros en cada ciudad, que los presbíteros sean sobrios, serios. Así, toda la palabra de anciano está escrito en castellano, en griego es presbíteros. Toda esa palabra es como un cargo está usando, no solo una función, es un cargo. Pedro también igual usaba la misma palabra. Luego a los presbíteros que están entre vosotros. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los presbíteros. Juan, igual, era anciano. Él hablaba sobre sí mismo, Juan mismo. Esa palabra anciano no es como viejo, no. Es un cargo, está hablando. Yo soy presbítero, a la señora elegida y a sus hijos envió esa carta. Era anciano, el presbítero, yo Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Le escribo. Entonces, los apóstoles hablaron que yo soy presbítero. Yo soy presbítero. Siendo presbítero, ellos estaban enviando carta a otros presbíteros. Saludaron a presbíteros. Entonces, prácticamente la iglesia primitiva tenía ese sistema, que los presbíteros estaban dirigiendo las iglesias. En cada iglesia ordenara, estableciera presbíteros. Y los presbíteros van a predicar, ellos pastorean, ellos guían a las iglesias. Estaban así. Pero algunos lugares, en vez de presbítero, usaba obispos también. Como Hechos capítulo 20. Os ha puesto por obispos. Filipenses, con los obispos y diáconos. Mira aquí, obispos y diáconos. Dos cargos está hablando. Palabra fiel. Si alguno angela obispado, buena obra desea. Trabajo de obispo. 1 Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí sale todos los requisitos a ser obispo. Entonces, ¿quién es obispo? ¿Quién es presbítero? ¿Cuál es la diferencia? En Tito usaba el mismo sentido, una vez ancianos, otra vez obispo. Una vez él usó palabra, estableciese presbíteros en cada ciudad. Pero 2 versículos después, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo, en esa carta de Tito, estaba usando una vez presbíteros, pero para ser presbíteros, el obispo debe tener estos requisitos. Entonces, cuando Pablo usaba estas 2 palabras, según su mente, lo mismo. Presbítero, obispo, son igual. Solamente diferente nombre, pero él, por esa misma razón, una vez presbítero, otra vez obispo. Estaba usando así. Y 1 Pedro 2:25, también un versículo poco extraño, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí se ve como pastor y obispo es diferente cargos. Pero cuando leamos bien este versículo con griego, está hablando que volver a pastorear, estar sujeto al pastor, no está hablando como 2 cargos distintos, sino que misma acción, misma función estaba hablando. Entonces, aquí nosotros podemos hacer una conclusión, que los pastores tenían 3 nombres. Uno es ancianos, que eran los de mayor edad, experiencia y concesión al presbiterio. Y
pastoreando. Y obispos, las personas llamadas eran mismas personas. Y las funciones eran iguales que anciano, presbítero. Y también usaba maestros aptos para enseñar. Este cargo lo podía ocupar alguien que había sido escogido y capacitado para el efecto. Pero esta función, maestros, también externamente entra al trabajo, a la función de anciano. Entonces, hoy nosotros podemos llegar a una conclusión. Sí, en el tiempo de Pablo, formando iglesia primitiva, había pastores. Sí, ya estaban formando pastores, pero a ellos hablaron presbíteros principalmente, ancianos, alguna vez obispos por la función. Y ellos tenían función de maestro también, enseñar. Aparte de esto, había otra función, otro cargo, era diáconos. Pero esa parte no había muchas discutir. Diáconos para administrar a las iglesias, servir, apoyar al pastor o a los apóstoles. Era su función, diáconos. Entonces, ahí, nosotros ya podemos concluir, así estarán tres, como dos oficios en la iglesia. Pero esos dos oficios, ¿cuál función tienen? Depende de esto, ya se forma diferente tipo de gobierno. Tradicionalmente hay tres tipos. Primero, gobierno congregacional. Cada iglesia local está sujeta directamente a Cristo. Solo nos pertenecemos a Dios, a Cristo. No hay jurisdicción de una iglesia sobre otra, ni otro pastor que sobre yo. Todos los pastores son iguales. Todas las iglesias son iguales. Es sistema congregacional. Cada iglesia independiente. Puede unir como convención. Sin embargo, nadie puede ordenar otras iglesias. Entonces, principalmente bautistas, iglesia congregacional y muchas iglesias pentecostales independientes tienen este gobierno congregacional. Y es una iglesia libre. A otro lado está iglesia episcopal. Este sistema siempre hay un obispo. Después hay otro obispo, puede ser más. Una jerarquía. Sujeta la iglesia abajo, pastores, a su obispo. Ese sistema toma como iglesia anglicana, metodista o Ejército de Salvación. Bueno, principalmente original es católica romana, una jerarquía. Y la iglesia evangélica, sí, mucho menos que católica romana, como no hay papá. Sin embargo, el sistema es una jerarquía. Y otro sistema es gobierno presbiterial. El tipo presbiterial elige ancianos gobernantes. Y cada iglesia local democráticamente elige sus ancianos. Si ellos gobiernan su iglesia. Y aparte de ellos hay grupo de pastores. Ellos preparan teología y después el presbiterio examina y ordena. Después ellos también toman mismo cargo de presbíteros. Sistema presbiterial, hay dos presbíteros docentes, que pastorea, enseña, pero no pertenece a la iglesia local, sino que pertenece al presbiterio. Viene a la iglesia local por invitación de la iglesia. Mientras pastoreando, sí, miembro de la iglesia. Cuando termina su contrato, él vuelve al presbiterio. Y los presbíteros gobernantes, ellos pertenecen a la iglesia local. ¿Sí? La iglesia funciona en un consistorio junto a un presbítero o presbíteros gobernantes y presbíteros docentes. En otra palabra, pastor y ancianos, juntos
gobierna la iglesia. Es gobierno presbiterial. Pero cada sistema tiene base bíblica, porque la iglesia tenía ese carácter de jerarquía. La iglesia tenía carácter de similares, todos. Y presbiterial quizás ambos están unidos a algo. Entonces, cada sistema tiene ventaja y desventaja. Eso vamos a estudiar. Entonces, vamos sobre definiendo la administración. Como administración eclesiástica tiene dos ideas unidas. Una es administración, otra es iglesia. Estamos pensando sobre iglesia. Ahora vamos a ver sobre administración. ¿Qué es administración? Administración efectiva es la tarea de entender completamente la misión de la iglesia y ayudar al pueblo de Dios a alcanzarla. Bueno, uno está hablando de administración eclesiástica. En su mejor definición, administración es el trabajo glorioso de administrar la misión de Cristo en el mundo a través de su iglesia. Para hacer esto, necesita un sistema de administración. ¿Por qué necesita administración? La administración es necesaria para traer eficiencia, orden y organización al trabajo de la iglesia para que todos los recursos, incluyendo recursos humanos, materiales, tiempos, sean usados efectivamente para alcanzar logros significativos en el reino. Todo trabajo tiene significación. Todo trabajo de la iglesia tendrá resultados, frutos. Sin embargo, cualquier forma, en qué sistema será mejor, más eficaz. Esa es la diferencia. El proceso administrativo es continuo. ¿Por qué? Porque solamente pensando que Dios me da un don, me usa, piensa solamente a mí, cuando yo termino mi trabajo, desaparece todos. Todo mi trabajo ya terminará, porque nadie puede continuar esto. Pero el sistema y administración nos garantiza que puede continuar. Cuando yo termino, otra persona más continuará ese trabajo. Está hablando sobre esto. La administración es el proceso continuo de unir los dones de creyentes individuales para ayudarles a desarrollar una iglesia espiritualmente saludable que es efectiva en ganar gente para Cristo y que discipular el pueblo de Dios. Esa administración afecta a toda la iglesia. Aunque la administración es considerada como una fase o expresión del ministerio, como enseñar y predicar, la administración tiene un impacto en todo lo demás que hace la congregación. Si el pastor predica, enseña, ahí no estaba alguna administración tanta. Unir gente, enseña, está bien. Sin embargo, después, cuando hacer otras obras, trabajos, ya ahí viene función de la administración. La administración hace posible que se lleven a cabo la mayoría de las otras fases del ministerio. Hay mitos que negan esto. Algunos entrenadores de ministros aconsejan a pastores que administración de la iglesia local la pueden aprender cuando la necesiten. Cuando necesita ya tú vas a aprender poco a poco. O otros dicen que no puede ser tan importante como la teología o otras cosas. Pero la verdad, no. Siempre acompaña con nuestro todo ministerio, nuestro culto, nuestro mensaje o evangelización, enseñanzas.
la administración ayuda a todos. Si no hay una buena administración, no funciona bien. ¿En dónde se lleva a cabo la administración? La administración es hecha en y a través de la iglesia en el mundo. La iglesia siempre hace su trabajo en el mundo. La administración se lleva a cabo en la iglesia. Este es un organismo viviente como el cuerpo de Cristo, una organización duradera, el edificio de Dios, una comunidad amorosa, la familia de Dios. Esto logra cuando la administración nos ayuda. Mire, usted lea, por favor, estilos de administración. Léalo. Al punto, sin rodeo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto dinero? ¿Qué tan grande es el edificio? 2, bote de vela. Reacciona a lo que venga. ¿Qué hay en mi escritorio hoy? ¿Quién llamó? ¿Quién vino? 3, puro aire. Los que hablan bonito, pero nunca logran nada. 4, ¿qué es lo que desean? Son motivados por factores externos y personas que se quejan. 5, reacciona ante la crisis. Cree que el cielo va a desplomar en cualquier momento. 6, arreglando hacer algo, se distrae fácilmente. 7, controlador de poder. No puede suceder nada sin su participación. Por lo tanto, los logros están limitados a lo que ellos pueden hacer. 8, temeroso. Habla bien, pero no tiene temor. No, habla bien, pero tiene temor a tomar riesgos o implicaciones políticas. Ya. Joel, Sí, pastor. ¿qué le parece? ¿Usted en qué tipo, qué estilo pertenece? ¿O qué estilo tiene más? ¿O algún pastor que usted conoce que es ese tipo? Bueno, Mira, de nuevo, aquí desde interesa luego. solamente cuánta gente, cuánto dinero, y templo grande, pequeño, o solamente quién me llamó, qué hay, qué te va a hacer. Alguien habla bien, pero no hace nada, solamente a hablar nomás. O algunos tienen mucho miedo. Bueno, administrar que nuestro ministerio que continuara funcionando, eso nos ayuda. Por ejemplo, que muchos pastores no tienen horario de su trabajo, ¿no? Dice que 24 horas estoy trabajando, pero la real quizás nunca trabaja en la iglesia algunos días. Quizás si voy con buena administración, quizás a las 8, a las 9, yo voy a la oficina de la iglesia. Y ya planifico. Desde aquí, de esta hora, yo estudio Biblia, mensaje. Desde aquí, yo visto a los hermanos, al hospital, o participo en alguna actividad de la iglesia, o enseñanza. Así puede planificar bien, ya llevará mucho fruto, mucho mejor. Bueno, muchos pastores no tienen oficina en la iglesia, ni necesita porque nadie viene, no hay nada de allá, tampoco hay cosas que hacer, o quizás debe tener otro trabajo para sostener. Sin embargo, cuando la iglesia creciera, o para que la iglesia creciera, debe tener un sistema de administración. Esos estilos nosotros podemos ver en nuestros alrededores. José Brici,
Ya. ¿Quién ejercita la administración? Lea, por favor. Ya, pastor. Personas claves. El equipo administrativo principal es guiado por el pastor e involucra a cada persona que participa, haciendo decisiones en grupo. Miembros asistentes son también personas claves en las iglesias que son lo suficientemente grandes y que pueden emplear personas especializadas. Declaraciones claves acerca de la administración y realidades administrativas en la iglesia local. 1. Necesidad. 2. Demanda del tiempo. 3. Cantidad de trabajo. 4. La actitud pastoral hacia las áreas administrativas. ¿Tiene alguna idea qué está hablando? ¿Qué leyó? Bueno, ¿puede retroceder una página, pastor? Sí. Lo que me llamó la atención es quién ejercita la administración, ¿no? Personas claves. Ahí en las personas claves yo creo que el pastor incluye y él también escoge a las personas claves para poder administrar bien, ¿no? La iglesia. Aquí Ya. dice, ¿no? Guiado por el pastor. Ujú. Bueno, buen punto, que hemos leído una parte que la sinagoga de judíos siempre es plural. Una sinagoga nunca puede ser un líder, un anciano. Debe ser mínimo 3 ancianos. Es su sistema. Entonces, Iglesia Presbiteriana, con esa traducción, para construir un consistorio, siempre necesita un pastor y 2 ancianos. Deben formar 3. Si no formarán 3 presbíteros como pastor y ancianos, no se puede formar un consistorio. Es no construida. Esa iglesia no tiene autogobierno, sino que presbiterio directo todavía apoya o envía a su pastor. Una iglesia construida significa que ya hay más de 2 presbíteros elegidos y invitado va a ser un pastor. Plural, es importante porque debe trabajar juntos para que nunca caerá mano de una persona o una familia. Es una protección de la iglesia presbiteriana. Bien, Alejandrina, ¿dónde estás? José Cuya. Ya. A ver, ¿podrá leer? Hola, ¿se me escucha? Sí, escucho. Ya. Ya. Leo entonces, ¿no? Sí, lea. Varias actitudes típicas. Resiste cada tarea inefectiva que causará quejas, delegación irresponsable o descuido de tareas necesarias. Delegar todo a los líderes laicos para que el pastor se dedique a las cosas espirituales. Convertirse en un diseño organizacional con un plan perfecto para cada tarea. Ver la administración como el precio para un ministerio efectivo. Es el precio que uno debe pagar por el privilegio de ser pastor. La actitud ideal es ver la administración como una manera de expandir y extender el ministerio. Ya. Siguiente. El alcance de las tareas administrativas. Moldeador de la misión y visión. Implementación. Guardián del rebaño de Dios. Parte del equipo. Liderazgo financiero. Tradiciones. Mantenga y entrene líderes. Maneje el conflicto. Ventanas de oportunidades. Desarrollador de gente. Ya. Bueno, ¿qué opina José Cuya? Como dicen, ¿no? Varias actitudes típicas.
se refiere como, bueno, por lo que puedo entender es como algo que suele pasar, ¿no? ¿Ya? O que se suele ver, entonces, eso es lo que puedo entender. ¿Se escucha bien? No escuchamos nada. Sí, mi señal está fallando, profesor. Ya. Bueno, vamos a descansar unos 10 minutos. Después vamos a continuar, ¿ya?